delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 10 veces mejores. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, de los medas y persas, cuando Babilonia fue conquistada. La aprobación de Dios en esta sección. La prueba de 10 días, que no era suficiente como para enfermarles demasiado o para verles demasiado pálidos, para no correr ningún riesgo, el jefe de los eunucos, la prueba mostró que estaban en mejores condiciones. Estos alimentos eran más sanos que lo que servía el rey. Y obviamente el vino del rey tampoco les ayudaba. El jefe asignado a ellos quedó convencido y siguió sirviéndoles durante estos años. Entonces estos muchachos no tenían que contaminarse, porque Dios obró en sus vidas y en la situación allí. Era una salida aceptable, sin tener que contaminarse. Pero a veces no buscamos salidas. Ellos buscaron la salida y Dios respaldó la decisión de ellos. También Dios respaldó esta decisión de no contaminarse. Y vemos algo de la aprobación de Dios aquí. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia con todas las letras y ciencias. El conocimiento quizás tiene que ver con destrezas de razonamiento, de procesos de pensar. Incluye la capacidad de pensar con claridad y en forma lógica. Preparación para pensar y pensar bien. Inteligencia tiene que ver con buena percepción de las cosas, pero también la capacidad de interpretar las cosas desde una perspectiva correcta. Buena percepción de las cosas. Pensar con la perspectiva correcta, adecuada. Y Daniel, entre los 4, tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios le dio una capacidad especial en esta cosa, como vemos más adelante en el libro de Daniel, como él hizo lo que los demás no podían hacer. No hay mención de los otros jóvenes hebreos. Quizás siguieron la corriente del mundo nuevo en el cual se encontraban. No hay indicio. No se propusieron en sus corazones no contaminarse. Se dieron fácilmente a esta cosa. Dios no había prohibido el comer carne como mencioné anteriormente, pero cierta clase de carne sí. Y también existía ese problema de los animales, las carnes ofrecidas a los ídolos. Pero al comer de legumbres no corrían ningún riesgo para contaminarse, porque no hubo limitación en cuanto a verduras y granos y cereales. La ley no puso ninguna limitación allí. Al final del tiempo del entrenamiento, esos 3 años asignados inicialmente de parte del rey, los jóvenes hebreos, estos 4, todos fueron llevados ante el rey. Y el rey habló con ellos. Pero estos 4 muchachos aquí, que se nombran en este capítulo, fueron los más destacados entre el grupo. Recibieron la misma formación, pero se destacaron en cuanto a sus estudios, su aprendizaje, su aplicación de las cosas. Y recibieron responsabilidad delante del rey. Con el paso del tiempo, cuando el rey les consultaba en todo asunto de sabiduría e inteligencia, fueron hallados 10 veces mejores. ¿Pueden creerlo? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. La gente sabia, que eran asesores del rey, y estos 4 muchachos hebreos eran 10 veces mejores en todo lo que hacían.
y en esas áreas de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento. Dios obró para que fueran destacados de esta manera. Notamos aquí que Daniel siguió en el servicio del rey hasta el primer año de Ciro. Según los cálculos, era 539 a.C. Su tiempo en el servicio hasta ese momento era más de 60 años. Si Daniel tenía, por decir algo, 20 años cuando terminó sus estudios en Babilonia, estaría con 80 años en este tiempo. Un largo servicio. Pero notamos algo diciente de todo esto. La decisión de Daniel de obedecer a Dios, aún en un lugar donde la gente no tenía las mismas normas altas de Dios, fue significativa. En 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. El hecho que Daniel, de tener un puesto tan alto en la corte del rey por tantos años, servía para mostrar a Israel que la obediencia trae bendición. Estaban en cautiverio específicamente debido a su desobediencia prolongada. Dios les llevó en cautiverio. Pero para el que obedece, para el que presta atención a las cosas de Dios, Dios respalda. Dios da beneficios. Y Daniel era un siervo del rey de Babilonia. Algunos principios para nosotros de esta sección. Cuando decidimos obedecer a Dios y andar por fe en Cristo en lo diario, Dios nos respalda y no nos abandona. Él está interesado en obrar en nosotros y moldearnos para cumplir sus propósitos. Sus caminos son los mejores y Dios es completamente confiable. No tenemos que dudar de su bondad. No tenemos que dudar de su sabiduría. Podemos estar seguros que Él quiere guiarnos por sendas de justicia. Y su gracia es suficiente para cada desafío, como la fue para Daniel. Dios no ha cambiado. Si estamos dispuestos nosotros a servir a Dios, podemos experimentar la fidelidad de Dios en las cosas también. Y otro, conviene darle a Dios la oportunidad de obrar en maneras especiales, al atrevernos a ser diferentes en medio de una cultura pagana. Daniel y sus compañeros fueron fieles a Dios y fueron reconocidos y usados grandemente en su testimonio para Dios. Tenemos que dar la oportunidad a Dios de obrar. Si nunca le damos la oportunidad, si nunca tomamos ninguna determinación, si nunca desarrollamos la sabiduría en estas cosas, seguimos la cultura, seguimos los patrones y no sabemos qué hubiera estado dispuesto a hacer Dios en tal situación. En conclusión de este capítulo, Daniel y sus 3 compañeros se encontraban en circunstancias muy adversas, teniendo que salir de su casa, de su país, y ser llevado en cautiverio para estudiar en un país ajeno todo acerca de ese país, su cultura, su lengua, y ser entrenados. Situación adversa. Les estaban imponiendo una nueva cultura, pero tenían que tomar decisiones para permanecer fieles a Dios a pesar de las presiones muy fuertes. Hoy día puede haber presiones muy fuertes en las universidades para creer y hacer ciertas cosas de cierta manera, sea presiones de los mismos profesores, sean presiones de otros alumnos. Pero también
puede haber presiones en las empresas para conformarnos a la cultura del mundo, con los valores contrarios a las enseñanzas de la palabra de Dios. Sabemos que muchas empresas explotan a sus trabajadores, a los profesionales, con sus horarios tan extendidos y tan constantes, y a veces la forma, lo que piden de la gente. Estos jóvenes propusieron en sus corazones no contaminarse. Se adaptaron en todo lo posible, pero no iban a violar la ley de Dios. Buscaron una salida para no ser rebeldes, sino para destacarse por encima de todos, para la gloria de Dios. Al leer el resto del libro, podemos darnos cuenta de su influencia en el reino. Dios aprobó su decisión y les dio capacidades superiores para ser testimonio para Él. Meditemos en este capítulo. Y para quienes desean, el resto de este libro en la vida de Daniel, para aprender de su ejemplo. Permitamos que entre profundamente en nuestras vidas su ejemplo. El apóstol Pablo nos exhorta algo semejante en Romanos 12, 1 y 2. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. No vamos a dedicar mucho tiempo aquí, pero lo que dice es muy diciente. Romanos 12, versículos 1 y 2. Dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos presentar nuestros cuerpos. Realmente está hablando de nuestras vidas en sacrificio vivo delante de Dios. Y es tiempo presente. Habla de hacerlo continuamente. Debemos seguir haciéndolo. El imperativo que está ahí indica, cuando está con el tiempo del verbo que está ahí, indica que hay que hacerlo vez tras vez tras vez, de presentar nuestras vidas con sacrificio vivo delante de Dios. No debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento, para probar que la voluntad de Dios es siempre la mejor. Debemos aprender de Dios. Debemos aprender de Daniel. Daniel, sin haber leído Romanos 12 porque no existía, en cierto sentido presentó su vida delante de Dios. Y por eso que propuso en su corazón no contaminarse con las cosas que le daban al rey. Vamos a orar para terminar, y les recuerdo de la pregunta para discusión que hay en el blog, o que bajaron para su celular, para poder aprovechar como familia o como familias para dialogar sobre estas cosas y pensar en cómo aplicar algunos puntos de esta enseñanza. Oremos. Padre amado, te damos las gracias por este capítulo en el libro de Daniel, por este ejemplo tan bueno, tan excelente de la calidad del corazón de Daniel y sus compañeros. Pero Padre, sabemos que no es solamente para saber la historia, para entender algunas cosas, es para poner en práctica estos mismos principios en un mundo distinto. Pero sabemos que estos principios que podemos aprender aquí nos ayudan a poder vivir sanamente, a servirte a ti, a glorificarte a ti, en un mundo corrupto que está alrededor de nosotros. Danos fuerzas, danos sabiduría, danos entendimiento para buscar cómo vivir
para agradarte a ti y no conformarnos a este mundo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.